Entonces, con Biblia en mano, vamos a empezar por este registro que es la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, y por darle un título a lo que vamos a compartir, le puse Revelando al Padre, ¿sí? Revelando al Padre. La titulé al compartir de la palabra de Dios en el día de hoy. Y bueno, ya empezamos entonces leyendo unos versículos de 2 de Corintios 4, para comenzar, versículos 3 y 4, que dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Vamos a frenar acá, después vamos a continuar con unos versículos más de 2 de Corintios, pero acá hay mucha información para poder tomar en cuenta y detenernos a meditar en estas cuestiones. Fíjate que dice que hay mucha gente que el evangelio, es decir, las buenas nuevas, aún están encubiertas, ¿sí? Están encubiertas, y dice quién oculta esto. Dice: el Dios de este siglo cegó el entendimiento de estos incrédulos, ¿sí? El Dios de este siglo es el adversario, Satanás. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no vieran y no resplandezca la luz de las buenas nuevas de la gloria de Cristo, dice, el cual es la imagen de Dios. El evangelio de la gloria de Cristo, principalmente vamos a detenernos en que es la gloria de Cristo, no de su humillación. No hay que quedarse en los padecimientos, que es muy importante tenerlos presentes, porque Él nuestro Señor Jesucristo pasó por todo ese padecimiento por nosotros, ¿sí? Pero no hay que quedarse con eso, ¿sí? Es el evangelio de la luz, de la gloria, el evangelio de la gloria de Cristo, de su gloria. Ese que fue nuestro Señor Jesucristo, que fue resucitado y que fue ascendido, ¿sí? Ese es el que nosotros tenemos que proclamar. Pero ¿qué quiere decir esta última parte que dice el cual Cristo es la imagen de Dios? ¿Sí? Para poder explicar un poquito esto y que no confundamos y no nos hagamos una idea que es falsa, vamos a ir por un segundito, después vamos a volver a 2 de Corintios 4, así que dejá un marcador ahí. Vamos a ir al Evangelio de Juan, ¿sí? Capítulo 1, para poder explicar, ¿sí?, con un poquito más de claridad que lo diga la palabra en Juan capítulo 1, ¿por qué dice o qué quiere decir, ¿sí?, la imagen de Dios? En Juan capítulo 1, versículo 18. Y dice muy claramente, acá en este evangelio, dice: a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, ¿sí? Y entonces acá ya podemos darle un poco más de formato a la idea que qué es lo que quiere decir la imagen de Dios, que Cristo, el cual es la imagen de Dios, decía en 2 de Corintios. Si a Dios no lo vio nadie, sería imposible pensar que al ver a Jesucristo se estaría viendo a Dios, porque no lo es. Es el Hijo de Dios. Pero sin embargo, leímos en 2 de Corintios que dice que Cristo es la imagen de Dios. Y en de Juan aclara que si Dios nadie lo vio jamás, ¿sí?, y que el Hijo es el que ha dado a conocer a su Padre. Entonces, esto es lo que significa ser la imagen de Dios, que Él transmitió y dio a conocer a la voluntad de su Padre. Al ver el andar de Jesucristo,
que andaba en la voluntad del Padre, dio a conocer a su Padre. ¿Cuántas veces uno, hablando humanamente, ve a un nene y ve muchas cosas que repite de sus padres? ¿Sí? Porque los hijos son el reflejo de su padre, en muchas cosas, a pesar de su personalidad propia que puedan tener. Los hijos son el reflejo de sus padres. Bueno, ¿por qué entonces no hablar de que nuestro Señor Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, era el reflejo de su Padre? ¿Sí? ¿Por qué? Porque hacía su voluntad. Él hizo absolutamente toda la voluntad de su Padre, sin pecar. Era el reflejo de Dios, era el reflejo de su Padre. Por eso podemos decir que Cristo es la imagen de Dios. Y la palabra que se traduce como lo dio a conocer, Él le ha dado a conocer en el Evangelio de Juan que terminamos de leer recién. En otras oportunidades esta misma frase se traduce también como revela, ¿sí? Y porque es cierto, dar a conocer es revelar algo, ¿sí? El Hijo, ¿sí? El Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, ha revelado a su Padre, lo ha dado a conocer, ¿sí? En el hablar y en cómo se conducía, en el hablar y en el andar, ¿sí? Porque hablaba y se conducía de acuerdo a la voluntad de su Padre, que lógicamente es nuestro Padre porque nosotros también somos hijos de Dios. Sigamos en Juan, en el capítulo 8, vamos a leer y reafirmar esto de que Él, Jesucristo, dio a conocer la voluntad de su Padre, dio a conocer quién era su Padre. En Juan 8, versículo 19, ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Una pregunta, ¿sí? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Fíjate que era como lo mismo, porque Él andaba perfectamente en la voluntad de Él. Si lo conocían a Jesucristo, lo iban a conocer a su Padre. Y en Juan 14, versículos del 6 al 10, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Sí. Versículo 7, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora lo conocéis y le habéis visto. ¿Por qué? Porque vieron a Jesucristo que andaba en la voluntad del Padre. Él era el reflejo de su Padre. Versículo 8. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Estaban tan unidos Jesucristo con su Padre, con nuestro Dios, ¿sí? Que Jesucristo hacía la voluntad de su Padre a la perfección y mostraba quién era su Padre con su andar. Por eso, conociéndolo a Jesucristo, lo iban a conocer a Dios, a su Padre. Dios no pudo ser visto, no podía ser visto porque a Dios nadie lo vio jamás, leímos en el primer capítulo de Juan, pero Jesús se encargó de revelarlo. Jesús se encargó de mostrar a través de su hablar, de su andar, de su diario vivir, cuál era la imagen de Dios, porque Él lo daba a conocer, predicaba la voluntad de Dios a través suyo. Y esta frase que terminamos de leer recién, del último versículo, las palabras que yo hablo, no las hablo por mi cuenta, ¿sí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi cuenta. Jesucristo se dejaba guiar por Dios, significa, ¿sí?
Él no hacía su propia voluntad, hacía la voluntad de su Padre, que estaba morando en Él, que estaban tan unidos, estaban morando en Él, así tal cual nosotros. Y una pregunta entonces, nosotros, hoy día, nosotros, vos, yo, ¿qué predicamos? ¿Qué mostramos en nuestro andar? Volvamos un segundo a 2 Corintios 4, que es donde empezamos, y vamos a releer los primeros versículos que leí al principio, ¿sí? Versículos 3 y 4, y vamos a continuar leyendo algunos más. Dice en el 3, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Agregamos el versículo 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Al igual que lo que terminamos de leer en Juan 14, que Jesucristo decía que las palabras que os hablo, no las hablo por mi propia cuenta. Y entonces lo engancho con esto, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Nuestro mensaje, nuestro hablar de la palabra de Dios no tiene que hacernos, por decirlo de alguna manera, propaganda de lo grande o de lo maravilloso que uno puede pensar que uno puede ser, podría ser, sino que tenemos que enfocar nuestra prédica en dar a conocer lo grande y lo maravilloso que es nuestro Señor, ¿sí? Que el cual a su vez es la imagen de Dios. Y en el versículo 5 que agregamos se menciona a siervos, ¿sí? ¿Y qué eran? ¿Qué son los siervos? Bueno, la palabra de Dios habla de siervos a aquellas personas que sirven a otra, ¿sí? Que están al servicio de su amo, de su Señor. Bueno, nosotros tenemos un Señor, nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos siervos por amor de Jesús. Y un siervo no llama la atención hacia uno mismo, sino hacia su maestro, hacia aquel que sirve. Sigamos en el versículo 6 de 2 Corintios 4. Dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para algo, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Sí? Al principio en el versículo 4 habíamos dicho que el Dios de este siglo cegaba el entendimiento de los incrédulos, ocultaba, ¿sí? No dejaba ver. En cambio, en contraste, nuestro Dios, ¿sí? Nuestro Dios iluminó, dio luz al conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dios es luz. Y te leo otra traducción de este mismo versículo, que es la traducción en el lenguaje actual, que dice, cuando Dios creó el mundo, dijo, que brille la luz donde ahora hay oscuridad. Y cuando nos permitió entender la buena noticia, también iluminó nuestro entendimiento para que, por medio de Cristo, conociéramos su grandeza. ¿Ves? Nos permitió entender la buena noticia, el Evangelio, ¿sí? Y también iluminó nuestro entendimiento, es luz, iluminó nuestro entendimiento. El entendimiento nos lo da Dios para que por medio de Cristo conociéramos su grandeza. El mismo Dios ha resplandecido en nuestros corazones, ¿sí? Porque antes nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, estábamos en medio de tinieblas, cegado nuestro entendimiento. Pero Dios vino a traer luz con su palabra y iluminó nuestros corazones para que nosotros podamos acercarnos a Él y poder conocerlo.
¿Mm? Dios nos iluminó entonces el entendimiento para que por medio de Cristo conociéramos su grandeza. Y así entonces resplandecemos y así transmitimos esa luz. Dios nos dio luz, ¿sí? Tenemos esa luz dentro. Dios es luz, tenemos a Dios en nuestros corazones, ¿sí? Y así tenemos que transmitir esa luz. Vamos a ir en Efesios 5. Ahora vamos a leer Efesios 5, versículo 8, hablando de la luz. Porque Dios nos iluminó, Dios nos dio, nos iluminó nuestro entendimiento, ¿sí? Para que nosotros pudiéramos comprender y entender, y todo por medio de Cristo, ¿sí? Efesios 5, versículo 8, dice, porque en otro tiempo erais tinieblas. Algo te había comentado recién. En otro tiempo éramos tinieblas, ¿sí? Estábamos en medio de las tinieblas, no veíamos nada. Mas ahora, dice sigue el versículo, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Sí? Un mandato, un mandamiento, andad como hijos de luz. Si recibimos la luz de Dios, Dios es luz, somos hijos de luz, entonces andemos conforme a eso. Y si hago un conjunto de los dos versículos últimos que leímos, 2 Corintios 4:6 y Efesios 5:8, fíjate cómo encaja todo en la palabra de Dios, que dice que Dios ha resplandecido en nuestros corazones para darnos la luz del conocimiento de su gloria en la faz de Jesucristo, porque en otro tiempo éramos tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. A medida que nosotros nos enfocamos cada vez más en Cristo, ¿sí? En el andar de nuestro Señor Jesucristo, nuestras vidas van siendo transformadas cada vez más con la luz que emana Dios, ¿sí? Y mientras más nos enfocamos en la presencia de Cristo en nuestras vidas, en cómo Él anduvo, ¿sí? En vez de focalizarnos en nuestra carne, en nuestros propios pensamientos, en nuestras propias opiniones, ¿sí? Más nos vamos a transformar y más vamos a revelar a los demás esta luz que nosotros recibimos, la luz del conocimiento de la gloria de Dios. Damos a conocer hijos de quién somos. Y es una exhortación esto, andad, ¿sí? La exhortación es esta, que andemos como hijos de luz. Entonces vamos a leer en un evangelio, también de vuelta a Juan, vamos a ir, Juan capítulo 8, un pasaje donde Jesucristo entabló una conversación con unos judíos, ¿sí? En Juan 8, versículo 41 al 44, con respecto a que uno refleja hijo de quién es según si anda conforme a la voluntad de quién es el Padre, ¿no? En Juan 8, versículo del 41 al 44 leemos, vosotros hacéis las obras de vuestro Padre, les dijo Jesucristo a estos judíos. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un Padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces le dijo, mirá lo que le dijo, léelo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre, el diablo. ¿Sí? Vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Fíjate, acá muy claramente muestra que estos judíos hacían la voluntad de su padre. Los deseos de vuestro padre queréis hacer, le dijo Jesucristo, los confrontó. Entonces nuestro andar tiene que dar a conocer
lo mismo que dio a conocer nuestro Señor Jesucristo. Él dio a conocer la voluntad de su Padre. Era el reflejo de su Padre, era la imagen de su Padre. Bueno, nosotros también tenemos que andar como hijos de luz que somos. Tenemos que dar a conocer, tenemos que revelar a nuestro Padre Celestial. Vamos a volver a 2 de Corintios, pero un capítulo antes, al que estábamos tratando desde el principio, 2 de Corintios 3, porque es muy claro esto de que si tenemos la exhortación de andar como hijos de luz, porque somos hijos de luz, Dios es luz, ¿sí? Tenemos que andar conforme a eso. Tenemos que mostrar de quién somos hijos. 2 Corintios 3, versículos del 1 al 6, vamos a leer. Empieza con una pregunta. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de carta de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos, mediante Cristo, para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como nuestro Señor. Eso predicamos, ¿sí? Fíjate que acá, en esta figura que dice, nuestras cartas sois vosotros, que no era necesaria una carta de recomendación. Miren cómo andan y ya está la carta de recomendación, ¿sí? Nuestra vida tiene que ser nuestra presentación de quién somos hijos, nuevamente lo digo. La gente tiene que ver en cada hijo de Dios que es hijo de luz, ¿sí? Que eso manifestamos en nuestras vidas y entonces vamos a hacer cartas vivientes, ¿sí? No escritas, como decía acá que leímos, no escritas con tinta, sino escritas en las tablas de nuestros corazones. Hoy en día somos nosotros, vos, yo, cada hijo de Dios, los encargados de acercar a la gente a que conozcan a Dios, ¿sí? Y que reciban esa luz del conocimiento de la gloria de Dios. Nosotros somos los encargados. Nosotros tenemos que abrir nuestra boca para poder hablar, ¿sí? Y hablar con nuestro andar también, ser esas cartas vivientes, esa palabra de Dios viva en nuestras vidas. Por eso nos pide que andemos como hijos de luz, no que hablemos solamente como hijos de luz. Que andemos, esa es la exhortación. Y luego de entonces la obra completa de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Que entregó su vida por cada uno de nosotros, Dios hizo disponible que a través de confesar a su Hijo Jesucristo como nuestro Señor y que Dios lo levantó de los muertos, lo resucitó de los muertos, que es lo que dice Romanos 10:9, nosotros tengamos disponible poder recibir el don de Espíritu Santo, ¿sí? Con sus 9 manifestaciones completitas. En otras oportunidades lo hemos mencionado cuáles son las 9 manifestaciones. Vamos a ir yendo a Colosenses 1, porque acá en este pasaje que vamos a leer, Dios nos encargó que demos a conocer algo que Él tenía reservado para toda la humanidad y que lo dio a conocer en este momento cuando le reveló a Pablo estas palabras en Colosenses 1 del 26 al 29. Leemos: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades,
pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Esto es Dios en Cristo en nosotros. Esto es lo que Dios tenía reservado para todos sus hijos. Al recibir el don de Espíritu Santo, con sus 9 manifestaciones, esta es nuestra realidad. Al confesar que Jesús es nuestro Señor y creer en el corazón que Dios lo levantó de los muertos, recibimos el don de Espíritu Santo con sus 9 manifestaciones y ahora, desde ese mismo instante, es Dios en Cristo en cada uno de nosotros. Y la gente entonces tiene que ver al Cristo que habita en nosotros, tiene que ver esa luz que tenemos en nuestro corazón dado por Dios y no ocultarlo nosotros mismos. ¿Cómo? En nuestro andar, ser cartas vivientes de esta realidad. Y vamos a volver a 2 Corintios 4, ¿sí? Y vamos a retomar desde el principio y vamos a seguir leyendo unos versículos más, porque después de conocer esta realidad que es Dios en Cristo, en cada uno de nosotros, en nuestros corazones, este maravilloso tesoro tenemos dentro nuestro. Y eso es lo que tenemos que manifestar. En 2 Corintios 4 leemos desde el 3 y vamos a continuar leyendo después del versículo 5 que habíamos leído, ¿no? Del versículo 6. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Bien clarito. Ese tesoro que tenemos está en vasos de barro, que somos nosotros. Esos vasos de barro, esos contenedores de este gran tesoro que tenemos. ¿Para qué? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Nosotros solamente somos los que contenemos. Ese es nuestro contenido, es Dios en Cristo en nosotros, que nos iluminó en cada uno de nuestro corazón, iluminó nuestro corazón con su palabra. Entonces nosotros tenemos que querer que la gente enfoque su mirada al tesoro interior al que tenemos nosotros y no al vaso o al recipiente. La mirada tiene que estar en Dios, en su palabra, en nuestro Señor Jesucristo y no en nosotros. El vaso de barro, que seríamos nosotros, aunque sea solamente de barro, debe transportar y transporta este gran tesoro, de manera que ese tesoro, ¿sí?, tiene que brillar y trascender ese vaso de barro. Nuestra meta y nuestro objetivo, nuevamente lo digo, porque es algo que tenemos que trabajar día tras día, no es cargar con la gloria para nosotros, ¿sí?, sino que es para aquel que nos ha dado el Espíritu, que es Dios, y nos ha capacitado para llevar a cabo ese ministerio.
¿Y por qué? Si nosotros contenemos, somos Dios en Cristo en nosotros y Dios es luz, Dios nos ve de una manera muy particular y tenemos que tomar conciencia de eso. Vamos a leer el pasaje de Filipenses 2, versículos del 14 al 16, porque en este pasaje, mientras que está llegando, vamos a ver que Dios es muy realista, sabe dónde estamos parados nosotros, sabe qué es lo que nos dio, sabe qué es lo que tenemos, y por eso nos dice lo que leemos acá en Filipenses 2, haced todo sin murmuración y contienda. Mirá cómo Dios nos recomienda. ¿Para qué? Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual, en medio de esta generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Si nosotros tenemos a Dios en Cristo en nosotros y Dios es luz, nosotros resplandecemos como luminares en el mundo. No tapemos esa luz entonces que somos. Dice más en el versículo 16, ¿de qué manera lo tenemos que hacer? Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. ¿Sí? Ese es nuestro objetivo, mostrar los luminares que somos en el mundo, mostrar con nuestro andar. Te comparto otra versión de Filipenses 2, del 14 al 16, del lenguaje actual, que dice así, mira, compáralo con Reina Valera 1960 que termino de leer recién. Dice, hagan todo sin hablar mal de nadie y sin discutir por todo, para que no pequen ni nadie pueda culparlos de nada, ¿sí? Para que nadie pueda culparlos de nada. En este mundo, lleno de gente malvada y pecadora, ustedes, como hijos de Dios, deben alejarse de la maldad y brillar por su buen comportamiento. Nunca dejen de creer en el mensaje que da vida. Así, yo podré estar orgulloso de ustedes el día que Cristo vuelva y sabré que mi trabajo y mis esfuerzos no fueron inútiles. Mirá qué linda traducción, ¿no? El mundo hoy en día continúa de esta manera, ¿sí? Estamos en medio de una generación maligna y perversa, en medio de un mundo lleno de gente malvada y pecadora, ¿sí? Estamos sumergidos en medio de tinieblas espirituales. Como hijos de Dios que somos, tenemos que brillar como luminares que somos en este mundo y asirnos a la palabra de vida. Todas aquellas personas que decidan creer para poder ser salvos, que es lo que te comenté de Romanos 10:9, de confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor y creer en el corazón que Dios lo levantó de los muertos, son salvos, reciben Espíritu Santo con sus 9 manifestaciones, son Dios en Cristo en nosotros, es el Cristo que tenemos dentro que tenemos que mostrar, es la luz que tenemos internamente que tenemos que mostrar en nuestro andar. Y tenemos que conocer la voluntad de Dios para dar a conocer a nuestro Padre, tal cual lo hizo nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Porque Él era la imagen de Dios, porque daba a conocer la voluntad de su Padre, reveló a su Padre, que nos conozcan a nosotros y así puedan conocer a Dios. Como Jesucristo les decía, si me conocéis a mí, conocéis a mi Padre. Bueno, intentemos, procuremos día a día trabajar para eso, que la gente nos vea y sepa que somos hijos de Dios, que seamos cartas vivientes, que esa palabra de Dios esté en nuestro andar, y hacer una y otra vez una pisada más que tenemos que pisar siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?
La Biblia, la palabra de Dios escrita, nos dice que nosotros sigamos las pisadas de nuestro Señor Jesucristo porque Él nos dejó ejemplo, ¿sí? Para poder hacer eso. Bueno, Él nos dejó ejemplo que fue la imagen de Dios. Él hizo la voluntad de su Padre, hizo la voluntad de Dios y mostró que era hijo de Dios con su andar. Bueno, procuremos nosotros ese andar, ¿sí? Para decir, hijos de quién somos, que andemos como hijos de luz. Dios te bendiga. Por eso, Padre, te damos gracias en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por tu palabra tan bendita, porque por medio de ella podemos saber quiénes somos, de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Gracias, Padre, porque nos das esta motivación tan hermosa de nada más y nada menos que seguir los pasos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias por esto, por habernos investido de poder, por habernos dado este tesoro en nuestros cuerpos de barro, Dios, y porque podemos con nuestro andar honrarte, Dios. Gracias por esto, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, vamos.